Saludos y muy buenas noches, bienvenidos al escenario. Gracias a todos por subirse un día más a este programa de debate de actualidad de Alacantí Televisión. Hoy es jueves, todas las noches a las 10 tienen esta cita con este espacio pegado siempre a la actualidad. Hoy probablemente más que nunca, porque abrimos el escenario para hablar de las protestas de los agricultores alicantinos mañana, en un día que puede ser un punto de inflexión, un día realmente clave. Aunque ya ha habido manifestaciones, por supuesto, en las últimas semanas, hemos podido escuchar también sus reivindicaciones, pero mañana es el día que está señalado en el calendario. Se van a cortar algunas de las principales arterias de la provincia de Alicante, algunas de sus principales autovías para invadirlas con los tractores y intentar defender los intereses de nuestros agricultores, arropados, yo diría que por buena parte o la gran parte de la sociedad alicantina, también por parte o por casi todo el empresariado. Así se han definido las asociaciones empresariales a lo largo de esta semana. Creo que todos al lado del campo alicantino, como debe de ser, una situación compleja, convulsa, derivada de las políticas de la Unión Europea, derivada sobre todo también de la situación de la competencia desleal con productos no españoles, no europeos, que llegan hasta nuestros supermercados. De todo ello vamos a hablar, ya digo, en un día clave, pegados más que nunca a la actualidad, en un día donde mañana vamos a estar muy pendientes, muy atentos a todo lo que va a pasar. Y es un día también, en nuestro escenario, tenemos media hora por delante con un entrevistado que ahora mismo voy a presentar y que mañana estará subido en un tractor. Vamos a hablar de esta situación que nos afecta realmente a todos, como ciudadanos y como consumidores. Bienvenidos al escenario. Nos ponemos en marcha y presentamos a quien es nuestro gran protagonista de hoy en esta primera parte de este espacio. Se trata de José Vicente Andreu, es el presidente de Asaja Alicante, y le saludo y le doy las gracias por estar con nosotros en una semana tan movida, tan complicada. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme en la antesala de una jornada que creo que va a ser histórica en la provincia de Alicante. José Vicente, hablaba de un punto de inflexión. ¿Puede ser el día de mañana? ¿Pueden ser estas manifestaciones para el campo alicantino? Estamos en un punto de inflexión en la política agraria española y europea. Eso no me cabe ninguna duda. Pero queda recorrido porque se ha iniciado el calendario de protestas y manifestaciones organizadas desde la unidad de todas las entidades representativas del sector agrario. Mañana es aquí en Alicante, el día 22 en el puerto de Valencia, y a lo largo de todo el mapa de España está habiendo continuos actos que al final tendrán que ir concienciando a los políticos, al Gobierno de España y a Bruselas, de que hay que hacer algo, hay que cambiar porque la cosa no va bien. Desde Orihuela, desde el polígono de la Granadina en San Isidro, por las 7 a las 11:30, desde Villena, también se dirigirán los tractores y nuestros agricultores hasta Madrid. José Vicente, te voy a presentar también, le voy a presentar a nuestros contertulios de esta noche en el escenario, habituales comentaristas, periodistas alicantinos que siguen la actualidad de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Presento a Héctor Fernández, es el delegado del Español en Alicante. Héctor, saludos y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos ante un momento realmente importante, clave. Se ha levantado el sector de una manera al principio, digamos, natural, espontánea, podríamos incluso decir, hasta que ya mañana ya están llegando las manifestaciones organizadas por las principales asociaciones. Pero estamos en un momento crítico y eso se nota. Sí, y sobre todo porque es un movimiento europeo. Hay que recordar que todo empezó con unas manifestaciones de camioneros franceses contra productos españoles, pero que poco a poco las reivindicaciones que son legítimas han ido saliendo a la luz durante estas 2 semanas que llevamos de protesta, y son cosas que nos influyen a todos como consumidores. Y con nosotros también está José Vicente Pérez Pardo, compañero de Todo Alicante, redactor del diario digital alicantino, habitual comentarista también del escenario. José Vicente, muy buenas noches. Buenas noches. Siguiendo también la actualidad permanentemente, diariamente, desde tu diario digital, desde Todo Alicante. ¿Cómo dependiente de qué importancia le das a las manifestaciones de mañana y a lo que mañana vamos a vivir? Pues le doy mucha importancia porque
nuestro contertulio nos lo dirá, pero el campo lleva sufriendo años enteros de abandono, de dejadez por parte de las autoridades. No han reflejado realmente los problemas reales de un sector tan importante como este. Estamos viviendo una época de políticas muy teóricas, muy buenistas, muy sobre el medio ambiente, el cambio climático además, pero realmente no nos hemos preguntado a los expertos, a las personas que están literalmente en la tierra, sabiendo qué es lo que hay, cuáles son sus problemas, porque esas mismas personas son las que nos tienen que salvar de esta situación. No solo me estoy refiriendo a la producción de alimentos, que ellos son los que nos dan de comer, sino también a ese problema del cambio climático, que es la excusa que utilizan esos políticos precisamente para ir contra estos agricultores. Yo creo que está habiendo un cambio de tendencia en los discursos. Antes era todo políticas de protección al medio ambiente, hemos visto cómo se arrancaban campos enteros de almendros con el tema de la xylella desde Europa, cómo se arrancaban plantaciones, y ahora me parece que el movimiento ha venido desde la tierra, de los agricultores, que han visto, basta ya y vamos a unas políticas de sentido común, que lo que va a hacer mañana esta manifestación es cambiar este discurso hacia discursos de verdad, de soluciones para los agricultores y para nosotros mismos. José Vicente Andreu, presidente de Asaja, protagonista en nuestro escenario. Vamos a intentar ser didácticos. Yo creo que casi todo el mundo, mucha gente está informada y sabe lo que está pasando al campo, pero mucha gente que nos esté viendo probablemente no lo esté, ¿no? Y vamos a intentar ser didácticos y tenemos tiempo por delante para la reflexión también. ¿Cuál es el problema sustancial? ¿Cuál es el problema, el núcleo de este conflicto por el cual el campo se ha levantado? Vamos a ver, el problema fundamental es que desde hace unos años hay una falta de rentabilidad en el campo que está haciendo que muchos agricultores se vean abocados al abandono. ¿Por qué pasa eso? Pues muy sencillo, es la conjunción de muchos factores. Uno de ellos son las políticas europeas, José Vicente lo decía, las políticas ambientalistas que en teoría pretenden la preservación y conservación de un entorno mucho mejor. Por otra parte tenemos las políticas económicas, los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, en los que el campo, el sector primario, actúa como moneda de cambio. A Alemania, por ejemplo, le interesa mucho firmar acuerdos con Sudáfrica o el Mercosur, y la agricultura es la que paga esos acuerdos. Y por otra parte tenemos las consecuencias del incremento de los costes. Toda crisis viene seguida pues, de un incremento de la energía, de los suministros, la subida de los salarios, que hemos tenido 4 subidas de salarios, los costes de seguridad social se han duplicado, y en el caso de Alicante, la falta de acción o la mala política hídrica. Año por año, en vez de ir solventando el problema, el Gobierno nos castiga con continuos recortes que son de claro fundamento político, no ambiental. Entonces, toda esa conjunción de factores llevan a un decaimiento de la rentabilidad. Y una actividad económica, si no es rentable, la agricultura es una actividad económica. También es una actividad de un gran impacto social, ambiental, garantiza la soberanía alimentaria, pero es ante todo un negocio. Y si el negocio no es rentable, hay abandono y no hay relevo generacional. La edad media de los agricultores en la Comunidad Valenciana es de 65 años. Si tenemos en cuenta que hay algunos jóvenes, resulta que hay gente, trabajadores del campo, agricultores con 70, 75, 80 años trabajando. Y ese es un gran problema. Tiene que haber relevo generacional. Pero si no hay rentabilidad, no hay relevo generacional. José Vicente, la importación masiva de productos agroalimentarios de países de fuera de la Unión Europea, algo que ha sido como una ola que ha sobrepasado, ¿no?, a los agricultores nacionales. ¿Se pierde, podemos decir, soberanía europea alimentaria? ¿Estaríamos en lo cierto? Claro. Año por año hay un crecimiento exponencial de las importaciones. España es el primer productor del mundo de fruta y verdura para consumo en fresco, del mundo, ¿eh? Pero estamos viendo que año por año
el crecimiento de las importaciones, no en Europa, sino incluso aquí en España, es gigantesco, ¿vale? Marruecos nos está comiendo el terreno en el tomate, por ejemplo. Cuando Alicante era una gran productora de tomate, pues aquí está decayendo porque Marruecos nos está comiendo el terreno. En los cítricos, tenemos una crisis ahora en el sector de los cítricos como consecuencia de los acuerdos preferenciales que se tienen firmados con Egipto, con Turquía, que están metiendo sus cítricos a los puertos españoles. Incluso en Valencia están entrando naranjas de Egipto cuando estamos en plena campaña de la naranja valenciana y alicantina. Eso no tiene ningún sentido. Y eso está auspiciado por esos acuerdos comerciales. Y con el grave problema de que los agricultores europeos tenemos que cumplir una normativa de producción, una normativa ambiental, una normativa laboral, lógicamente. Los trabajadores tienen que cobrar dignamente. Normativa que no se les exige a esos productos que vienen de Sudáfrica, de Marruecos, de Egipto, de Turquía. Y al final resulta que tenemos que competir en el mismo mercado, pero con distintas condiciones, y hace que nuestro producto sea menos competitivo y esté ganando en cuota de mercado pues los productos que vienen de África, de Asia o de Latinoamérica frente a los nuestros. Entre otras cosas porque son muchísimo más baratos. Claro, ese es el tema. Entre otras cosas. Realmente yo lo escucho, preparando la entrevista también, escuchando informativamente estos días, pero claro, uno no se lo acaba de creer realmente que haya productos que puedan venir de fuera con controles distintos a los que realmente se imponen a nuestros agricultores. ¿Qué opináis? Es un problema de la estructura, un problema estructural de la Unión Europea. Hay una serie de países que no exportan productos alimentarios y exportan otro tipo de productos manufacturados a los que les interesa, ¿no? Como decía José Vicente. También, por otro lado, está el tema de la burocracia. Los agricultores alicantinos, los españoles en general en toda Europa, tienen muchos problemas de que tienen que hacer muchos trámites burocráticos que se han estado quejando estos días. Es un problema bastante importante, la verdad. Tendríamos que repensar un poco en la Unión Europea, porque luego pasan circunstancias como la pandemia de COVID y todo el mundo mira hacia el campo. José Vicente. La cuestión es que hay bastante complejo. Es decir, a nivel, me refiero, de la Unión Europea, que parece que la Unión Europea tiene que ser el salvador del mundo, tanto en reducción de gases de CO2, producción agrícola, lo que llaman ecológica, sin fitosanitarios, sin productos de plagas y demás, que son normativas que se aplican a los países miembros de la Unión Europea, pero fuera no. Es decir, hay tantos controles de producción, de productos que se utilizan en los árboles, en el agua, claro, es decir, eso unido a los costes, como estaba diciendo José Vicente Andreu, es decir, no se paga lo mismo a un jornalero que trabaje la naranja aquí en Alicante o la recogida de la alcachofa en Almoradí, que lo que se pueda pagar a un jornalero en Egipto o Marruecos, por ejemplo. Ahí tenemos una diferencia competitiva ya de origen, para empezar. A eso tienes que unirle los gastos que, vamos a dejarlo en una X, en un empate de gastos de suministro, de gasolina, gasóleo para los tractores, para las máquinas, energía, etcétera. Que eso, el empate habría que verlo, los gastos de un sitio y de otro. Pero la otra diferencia fundamental es en esa parte que estamos hablando de qué se hace para tratar el árbol, para que no se enferme, para conseguir un grosor, un calibre aproximado de las frutas y demás. Todos esos países, esa parte la tienen descartada. Con lo cual, ya, cuando vienen aquí, que puede parecer una cosa como bastante lógica. Vamos a ver, ¿cómo puede valer muchísimo menos en un supermercado una naranja que tenga que recorrer 3.000 o 5.000 kilómetros que una naranja que tenemos a 20 kilómetros en las afueras de Alicante? ¿Cómo es posible? Pues eso sucede por todas estas cosas que yo he ido diciendo, porque tanto en la normativa, tanto en los productos y tanto en los controles, que están ahogando a las frutas propias. José Vicente, el caso es que al final el campo se empobrece y llega este grito de desesperación. ¿No hay futuro si no se cambian las políticas? No hay futuro si no hay rentabilidad, y no hay rentabilidad si no se cambian las políticas. Es así.
Tan sencillo como eso. Y políticas de la propia Consellería del Gobierno valenciano, que también tiene cierto campo de acción. El Gobierno de Madrid, lógicamente, tiene muchísimo, y sobre todo el Gobierno de Europa. El estallido social que ha habido en el campo es porque la agricultura europea, la de Alemania, que fue donde empezó primero el movimiento, y la francesa, hasta ahora había estado un poco blindada a los acuerdos de la Unión Europea con terceros países. Pero lo que está pasando ahora con el grano de Ucrania, que están importando grano a un precio absolutamente barato, está dejando fuera de juego a los productores de Alemania y de Francia, y son los primeros que han estallado. Y el problema que teníamos aquí con la importación de fruta y hortalizas de otros países, han visto ellos que a ellos también les puede afectar. Y de ahí que sea ahora, en el 2024, cuando todo el campo de la Unión Europea está estallando. Y de ahí que probablemente sea el momento idóneo para cambiar esas políticas. Y ya estamos viendo algunos síntomas de cambio, porque había ya una inminente ley para prohibir el 50% de los fitosanitarios, fuesen perjudiciales o no, por teoría del Pacto Verde y que teníamos que ser más ecológicos que nadie. Y esa ha sido derogada. Los ecoregímenes, la nueva PAC, ya están moviéndose para modificarlo de tal forma que la productividad sea un poquito más importante que unas teorías ambientales que en el fondo no aportaban nada. Empieza a haber esa iniciativa de cambio. Lo repito, si no hay rentabilidad, no puede haber actividad en el campo. Y cuando un agricultor abandona su campo, después viene, no hay otro que lo sustituya, y viene pues la despoblación, el decaimiento de los pueblos y en última instancia pues incendios forestales y lo que estamos viendo, lo que pasa aquí en la provincia de Alicante. Al final perdemos todos, evidentemente, pierde el agricultor, perdemos los ciudadanos como consumidores también, porque al final se trata de tener el mejor producto posible. A mí, yo quiero que sea el mío, yo creo que sean las naranjas que cultivan por los agricultores de mi tierra. Me gustaría comerme esas naranjas, evidentemente, no unas que puedan venir, con todos los respetos, desde cualquier país del mundo. Y también quiero defender un buen precio, un precio justo, ¿no?, a lo que nos estamos comiendo. En este momento, claro, estamos hablando de una diferencia a pérdidas, ¿no?, por parte de los agricultores, que hay ejemplos que podemos traer aquí al escenario, ponerlos sobre la mesa, que son realmente que dan vergüenza, sí. Realmente, ¿no? ¿Cómo puede ser que un limón se pague a 15 céntimos a un agricultor, o se saque de la tierra 15 céntimos, y se paguen a 2 euros en un supermercado? ¿Cómo puede llegar a pagarse? Es una aberración. A 2 euros aquí en la tienda de la esquina, que a 1 kilómetro de aquí hay huerto de limones que se van a quedar. Lo mismo se queda hasta en el árbol, o si lo vendes a 15 céntimos y te vas y en el supermercado de la esquina del pueblo está a 2 euros. Es inadmisible, eso es inadmisible. Eso es también fruto de un sistema de comercialización en el que los grandes supermercados, las grandes cadenas de distribución lo han acaparado todo, tienen una presión de compra brutal, porque en Europa la fruta y la verdura la compran, la decisión de compra entre 10, 12, 15 personas. Las grandes cadenas de distribución, cuando somos cientos de miles los que vamos a vender, y eso es un problema muy, muy grave. De ahí sale la ley de la cadena alimentaria, que tiene buena intención y que realmente para el sector era una esperanza, pero no se está cumpliendo, no se ha desarrollado lo suficiente. El gobierno tiene que implementar esa ley para que realmente el agricultor tenga garantía de que tenga una salvaguarda de que no va a perder el producto, y el que se lo va a comprar tiene que cumplir esa ley. La ley existe, pero no se aplica. Al final yo creo que todos estamos de acuerdo en que el agricultor debe cobrar un precio digno, y también el consumidor debe tener precios razonables a la hora de llenar tu cesta de la compra. Claro, no tiene que repercutirse en el propio cliente. Y bueno, por lo que hemos dicho siempre, Alicante ha tenido una agricultura bastante rentable con respecto a otras zonas de España. Aquí el gran problema ha sido la escasez de recursos hídricos, sobre todo. Y por eso hemos visto estas semanas cómo las manifestaciones han sido mucho más virulentas en otros sitios, seguramente. Claro, no podemos perder Alicante, la Comunidad Valenciana, no puede perder esa potencia en el mercado nacional y en el mercado europeo de su agricultura.
Tenemos que estar todos con los agricultores. Vamos a ver, la principal diferencia que tienen los productos de la provincia de Alicante es su calidad. Con lo cual, eso también debe de repercutir en el precio y todos debemos ser conscientes de que si queremos comer cosas buenas, pues también hay que pagarlas porque todo es su precio, porque queremos jornaleros que tengan un sueldo digno y queremos que todo esté en regla y con todos los controles sanitarios perfectos. Y una cosa que sí que has comentado y que me gustaría retomar es el tema de la soberanía alimentaria, porque vimos ya hace un par de años, cuando estalló la guerra de Ucrania, que se hablaba de otro concepto que era la soberanía energética de Europa, como Alemania se desconectó las centrales nucleares y demás para depender todos del gas ruso, que cuando lo cortaron Europa sufrió un auténtico problema de suministro eléctrico y yo no te digo cómo pasaron aquel invierno en Alemania y en los países del este con tanto frío. Pues imaginamos qué pasa, no sé, cualquier desgracia en Oriente Medio, en esos productores, en África y demás, y que no son capaces. Bueno, está pasando también en la campaña anterior con el tomate de Marruecos, que ha habido una sequía muy grande, han tenido problemas también para regar y no venía tomate de Marruecos. ¿Europa de dónde comía tomate? De la huerta alicantina, de esos tomates de mucha miel que estamos diciendo. Si dejamos perder eso, puede darse en algún momento, que por alguna desgracia, una sequía pertinaz que el cambio climático está haciendo, y eso se está demostrando, que cada vez hay mayores tiempos de sequía, que si se da eso en las zonas productoras que estamos diciendo, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, tengan algún problema, no puedan suministrar y aquí tampoco tengamos producto. ¿Cómo comerá entonces? No solo nosotros, sino Europa entera, porque tú no puedes producir una patata en Düsseldorf a menos 20 grados que se puede poner eso en enero, por ejemplo. Ese tema es importantísimo. Un país que no tiene soberanía alimentaria, que mayoritariamente es capaz de alimentar a su población, es un país esclavo. Porque al final depende de la decisión de otro político en una democracia o un dictador. El tema del tomate, nos quedamos sin tomate en Europa. Afortunadamente tenemos la suerte de nosotros tener nuestra huerta muy cerca, pero hubo un drama hace un año con la subida del gas. Holanda no pudo plantar tomate porque no tenía garantía de gas y ante la falta y escasez de tomate, el rey de Marruecos decretó que no se exportaba tomate a Europa para contener los precios en el propio Marruecos y garantizar el suministro a la población marroquí. Y el tomate se disparó de precio y hubo hasta miedo de falta de aprovisionamiento. Eso es un ejemplo. Los melones y la sandía del año pasado. En el verano nos quedamos sin melón y sandía, porque hubo la conjunción de dos factores. La falta de agua, cuando había que plantar, la ministra Teresa Rivera nos cerró el grifo. Y hay que hacer una inversión muy importante en plantar, ¿vale? Y los agricultores plantaron mucho menos. Y cuando llegó el mes de mayo, que estaban floreciendo las plantas, tuvimos 40 días de lluvia en el 2022. Y nos quedamos sin sandía y sin melón. Hubo que importar sandía de Marruecos con metomilo, con una sustancia 25 años prohibida en España. Y comíamos sandía con metomilo o no comíamos sandía. Entonces, creo que el concepto de la soberanía alimentaria es un concepto crucial, básico. Y Europa está despreciando ese hecho. Porque los países que toman decisiones, que son fundamentalmente, somos 27, pero la fuerza la tienen los países del centro y norte de Europa, sobre los mediterráneos. Ellos dicen, ¿qué más me da a mí alimentarme de lo que produce España o irme un poquito más abajo y a Marruecos? Son tomates, todos, son berenjenas, pero no es lo mismo. España es Unión Europea y España es una democracia y es un sector primario fuerte, garantista. Nosotros somos el mejor país del mundo en garantía alimentaria, en seguridad alimentaria. Aquí se analiza todo y no sale ni un producto al mercado que no tiene 100% de garantía de que es sano y saludable. Y sin hablar ya de la frescura. Una alcachofa que se corta en Almoradí esta tarde, sábado, puede estar en la mesa de cualquier parte de Europa. Un limón que se carga en Sudáfrica se recolecta en abril y puede llegar entre junio y julio a la mesa. Porque tiene una serie de procesos de transporte, 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros en barco. Entonces, eso hay que valorarlo también. Y eso es un valor nuestro. Eso es realmente lo que nos hace fuerte, la cercanía
y la seguridad alimentaria. Y traducido eso en la soberanía alimentaria, que equivale a libertad. Muy interesante, muy importante, y vamos comprendiendo algunas de las razones por las cuales nuestros agricultores mañana se van a manifestar en este día clave en las protestas de los agricultores por esta política europea que estamos conociendo un poquito mejor. Muy interesantes las palabras y muy interesante también los ejemplos, ¿no? Entendemos mucho, ¿no? Cómo efectivamente nuestros productos pasado mañana están en nuestra mesa y nos los comemos. Productos que vienen de otros países pueden tardar hasta 2 o 3 meses. Me detengo en otro detalle que has dejado encima de la mesa, lo has comentado, pero para mí también es importante. Hablábamos y se habla muchas veces de la España vaciada. Realmente cada vez más se puede hablar de esa España vaciada. Hablabas de que no hay recambio generacional y pobre futuro nos puede esperar también, ¿no? O puede esperar a los agricultores y a nosotros como país y a la sociedad en general, a nosotros como país, como sociedad, efectivamente, si no existe ese recambio generacional. Yo creo que es uno de los problemas graves de la sociedad, no solo de la agricultura, de la sociedad. Somos un sector muy envejecido. Yo tengo 59 años y soy de los más jóvenes. Yo conozco muchos agricultores que con 80 años siguen trabajando. Siguen trabajando por varios motivos. Tienen una pensión muy baja, la complementa con una pequeña explotación, también les mantiene activos. Pero lo cierto es que por cada agricultor que se jubile, debía de entrar un joven agricultor a ocupar ese espacio. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo porque hay muchas dificultades. Hoy la actividad agrícola es una actividad empresarial que necesita mucha formación. Para ser agricultor hay que saber de física, de química, hay que saber de economía, hay que saber de muchas cosas. Y por desgracia, la formación agraria en muchos sitios que prácticamente ha desaparecido. En la antigua formación profesional, en los módulos no existe casi formación. Tiene que irse a una ingeniería. Ese es el gran reto y por eso luchamos, ¿eh? Y desde Asaja, uno de nuestros objetivos es todo aquel que tiene iniciativa porque le gusta, porque es vocación, animarlo, formarlo y darle ese empujón que necesita para que se dedique a la agricultura, que le dé vida a los pueblos, que ese despoblamiento, que no es solo de gente que vive, sino es de cultura y es de medio ambiente, tratar de paliarlo y fomentar el interior alicantino. Alicante es una provincia que crece mucho, pero tiene una gran diferencia entre lo que pasa en el litoral con lo que pasa en las montañas, por ejemplo, que son una de las zonas que más se está sufriendo el despoblamiento a nivel nacional, a nivel de España, ¿eh? José Vicente, vamos a hacer también información de servicio para que los alicantinos sepan qué va a pasar mañana. ¿Dónde se van a cortar las autovías? Como comentábamos en el inicio del programa, en localidades clave para los agricultores como son Villena y Orihuela. Pero ¿dónde exactamente, qué es lo que mañana se van a encontrar también las personas que vayan a circular por esa autovía? Habrá que tener también comprensión de lo que mañana nos estamos jugando y de las protestas de mañana. ¿Dónde están los cortes que mañana se van a realizar? Pues tenemos tres acciones previstas. Sí. Una en Orihuela, en la Vega Baja, en el polígono de San Isidro, para entrar ahí en la autovía, en Albatera, y salir en Benferri, con dirección Orihuela. Otra entre Sas y Villena, para salir cerca de la Encina, ¿vale? Y la tercera no entra en autovía, es en Planes, dirección Alcoy. Con esos tres actos representamos prácticamente a toda la provincia, porque se va a manifestar el Alto y el Medio Vinalopó, en la zona de Villena, se va a manifestar el Camp d'Elx y la Vega Baja, en Orihuela, y se va a manifestar una zona muy emblemática para Alicante, la zona de la montaña, el Contat, el Alcoyá, que son comarcas que están sufriendo muchísimo, la Silella, los problemas de la cereza, la despoblación, el olivar que ha tenido este año una afortunada campaña, pero lleva unas cuantas malas, pues se va a manifestar en Planes. Queremos causar las mínimas molestias posibles. Yo creo que hay que ser un poco comprensivo también, ¿vale? Que tengan un poco de paciencia los ciudadanos y que comprendan que la situación pues
es muy grave y si conseguimos mejoras para el sector primario, redundará en mejoras para toda la sociedad. José Vicente, creo que hemos entendido un poquito mejor, lo hemos intentado sintetizar también en esta media hora de entrevista, las protestas, el por qué nos ha llevado a la situación que vamos a vivir mañana con estos cortes, con estas manifestaciones. Es un grito de toda nuestra agricultura buscando lo que es la salvación también del sector y a nosotros como alicantinos nos afecta y mucho. Muy amable por venir hasta el escenario, a estas horas también, por acompañarnos. Sé que ha sido muchísimo trabajo, que tenéis muchísimo trabajo también durante toda la noche y mañana. Les deseamos desde la Cantí Televisión y desde el escenario lo mejor. Mucha suerte y que el sector vaya mejor. Por supuesto que sí, estaremos muy pendientes de todo lo que pase. Gracias a vosotros por divulgar los problemas del campo, que la sociedad se tome conciencia, los conozca, porque la mejor manera de solventar un problema, lo primero es darlo a conocer. Si no se conoce, no existe. Y los medios, los tres que estáis aquí presentes, todo Alicante, El Español, que tienen con Asaja un trato magnífico todos los días, todas las semanas. Así que pues, gracias a vosotros por esta oportunidad. José Vicente Andreu, presidente de Asaja en Alicante. Gracias. Muy bien. Nosotros